vamos a seguir hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Estamos estudiando en cuanto a lo que declara el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de muchas cosas, muchas partes importantes, como el Espíritu Santo había venido sobre ciertas personas, sobre los profetas, sobre sus reyes y sobre los fundadores del pueblo de Israel. Y hoy en esta noche, hermanos, yo quisiera hablarles de otras dos cosas o dos partes importantes en cuanto a este tema en relación al Espíritu Santo. Voy a hablarles de la primera parte, hermanos, acerca del Espíritu Santo en relación al milenio. Y el Espíritu Santo, hermanos, ha existido desde antes, como hemos mencionado más de una vez, y también hay una mención bíblica que habla acerca de lo que sucederá en el futuro y que esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Así que vamos a hablar primero de esta parte y luego pasaremos en otra parte en cuanto a las declaraciones del Antiguo Testamento en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hermanas, rápidamente les invito a los que traen una Biblia, a los que tienen una Biblia a su alcance, a que vayan conmigo, me acompañen al libro de Joel en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. En estos dos versículos vamos a leer, hermanos, algo relacionado al milenio, lo que sucederá y que el Espíritu Santo lo dijo anticipadamente. Es posible que usted ya haya leído estos versículos anteriormente, pero me gustaría en esta noche leerlas, que tienen también relación con el Espíritu Santo en cuanto al milenio. Leamos, hermanos, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, hermanas, yo quisiera decirles en esta hora de la noche que en cuanto al Espíritu Santo en relación al milenio, estas palabras que acabamos de leer nos habla de algo futurístico, algo que sucedería en el futuro. Cuando usted lee el versículo 28, dice el profeta Joel: y después de esto derramaré. Esa palabra derramaré, entonces está hablando en el tiempo futuro. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Algunos interpretan que parte de este versículo, esta profecía bíblica, se había cumplido cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Pero saben, hermanos, también este versículo habla acerca cuando después del milenio, cuando Jesucristo vendrá a reinar aquí en la tierra, donde dice la Biblia que habrá 1000 años de paz. El Espíritu Santo será derramado sobre todos. El escritor dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, yo quisiera que noten esta palabra después. ¿Y después qué? Entonces significa después de la restauración del pueblo de Israel. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca del arrebatamiento, y algo de eso mencioné este domingo, que cuando Cristo venga, la iglesia se va, comienzan los 7 años de tribulación. Ahí se cumpliría la última semana de las 70 semanas de Daniel.
Entonces la iglesia ahora está en un tiempo, lo que se conoce como la época o el tiempo de la iglesia. Es un tiempo indefinido. Terminará cuando Cristo vendrá por la iglesia. Entonces después de los 7 años de tribulación, entonces comenzará, después del arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación, ahí entonces se cumplirá esa última semana de la semana 70 de Daniel, y que por cierto habla de años. Ahora, como recordarán, hermanos, en los 7 años de tribulación, el anticristo surgirá. Quizás más adelante, en unos meses, podemos estudiar también sobre el surgimiento del anticristo, uno de los temas también de la Biblia. Pero solo voy a mencionar algo: el anticristo surgirá y él organizará su ejército. Querrá atacar a Jesucristo y los suyos para destruirlos, pero no lo va a poder hacer. Y Cristo vendrá entonces a defender al pueblo de Israel, a restaurar al pueblo de Israel. Y hermanos, según lo que entendemos, y también los comentaristas bíblicos, que este versículo también tiene que ver en cuanto al milenio, cuando entonces el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne, sobre todas las personas en aquel día, en aquel entonces. Así que hay una relación del Espíritu Santo en cuanto al milenio. Y si usted lee bien el versículo, dice: y derramaré, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces está mencionando al Espíritu Santo, que ya estaba desde ese tiempo, y también en cuanto al futuro. Ahora quisiera que veamos Ezequiel. Hay algo que nos va a aclarar también el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer los versículos 25 al 28, y notarán lo que el profeta Ezequiel está diciendo también acá en cuanto a lo que estamos hablando del Espíritu Santo en relación al milenio. Ezequiel capítulo 36, versículos 25, llegamos al 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos juntos. Dice nuestros siguientes textos bíblicos. Ezequiel 36, 25, comienza diciendo de esta manera: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor dice entonces que el Espíritu Santo vendrá en cada corazón. Esparciré, dice primero el verso 25, esparciré en tiempo futuro sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Donde todos entonces ya hayamos recibido la santidad, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, ya no habrá nada inmundo para ese entonces. Ahora dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu Santo en relación al milenio, entonces habrá un corazón nuevo, un corazón transformado a cada uno de los que ya vamos a estar con el Señor en aquel entonces. Y os daré un corazón de carne. Actualmente, hermanos, hay muchas personas que son duros para aceptar la palabra de Dios. Hay muchos que son evangelizados,
pero les cuesta entregar su vida al Señor. El verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto entonces donde Cristo reinará por 1000 años, mientras el diablo estará encerrado por 1000 años. El Espíritu Santo ha dicho entonces lo que sucederá en el futuro. Ya que estamos aquí en Ezequiel, me gustaría que leamos también el verso 14 del capítulo 37 para comprender algo más aquí de lo que estamos hablando. Leamos 37:14 del mismo libro de Ezequiel. Recuerden, estamos hablando acerca del Espíritu Santo en relación al milenio, profecía bíblica que sucederá en el futuro. Leamos 37:14, dice también: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermano, hermana, el Señor entonces, cuando reinará, todos entonces tendrán ese espíritu renovado dentro de sí. Dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Hermano, hermana, cada parte de la Biblia, todo lo que se ha dicho, hermanos, fue inspiración del Espíritu Santo y se tendrá que cumplir. Y precisamente de eso vamos a hablar otro momento, hermanos, en cuanto al Espíritu Santo en relación a la inspiración divina. La Biblia, la palabra de Dios, es inspiración de Dios. Ninguno de los escritores escribieron lo que se les vino en gana, sino que ellos escribieron lo que Dios, lo que el Espíritu Santo les mandó que ellos escribieran. Así que rápidamente pasemos a esta segunda parte, hermanos, del Espíritu Santo en relación a la inspiración. Estas son declaraciones del Antiguo Testamento en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Varios versículos vamos a leer también acá en cuanto a esta otra parte que yo quisiera que usted comprendiera conmigo. Vamos ahora a segundo de Samuel, capítulo 23. Seguimos aquí en el Antiguo Testamento. Luego iremos al Nuevo Testamento para leer algunos versículos donde se había cumplido lo que es la profecía bíblica del Antiguo Testamento, y se tuvo que cumplir en el tiempo futuro. Segundo de Samuel, capítulo 23, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Yo quisiera que prestemos atención a lo que dice aquí la palabra del Señor. Confirmo la cita. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Leamos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Recordemos, hermanos, hermanas, que el rey David, aparte de que fue un gran músico, él también fue alguien que fue investido de la sabiduría de Dios. Ahora, claro, el libro de los Salmos es parte de la Biblia, pero también era como un himnario que usaron los israelitas a su momento. Entonces, todo lo que David escribió, lo que él tiene en el libro de los Salmos, por ejemplo, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 55,
todos esos salmos está claramente que fue David que los escribió. Usted puede leer siempre en la parte de arriba de estos salmos que acabo de mencionar, y siempre va a decir Salmo de David o Másquil de David, pero a partir del 55 en adelante, ahí ya se mencionan también de otros escritores. Algunos salmos fueron escritos por Asaf, algunos salmos por los hijos de Coré y otros escritores más, pero en su mayoría fue David. Ahora me llama mucho la atención lo que dice aquí, segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, está hablando de David. Dice: estas son las palabras postreras de David, o sus últimas palabras antes de morir. Dijo David, hijo de Isaí. Seguramente recordamos que Isaí era el padre de David cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel. Él fue enviado a Isaí, a Belén, a buscar al próximo rey. Y luego dice: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, es decir, está hablando de David, el dulce cantor de Israel. Ahora preste mucha atención al versículo 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él reconocía que el Espíritu Santo era el que hablaba a través de él. Así que todo lo que David dejó escrito fue por inspiración del Espíritu Santo. Así que aquí hay una relación del Espíritu Santo en cuanto a la inspiración divina. Cada parte de la Biblia entonces fue inscrito o fue revelado a los que lo escribieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. David, o la Biblia dice de David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, pero es por el Espíritu Santo. Ahora, antes de ir a algunos versículos en el Nuevo Testamento, que fue el cumplimiento ahí también de lo que es la inspiración divina, de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y que también en el Nuevo Testamento así fue, se cumplió así, que el Espíritu Santo había venido literalmente sobre las personas, y muchos hombres y mujeres fueron usados por el Señor. Pero antes de llegar allí, me gustaría que leamos también este otro versículo aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Números capítulo 24, versículo 2. Me gustaría ahora pedirle que se pongan de pie y leemos este siguiente versículo. Y después iremos al Nuevo Testamento a leer algunos cuantos textos bíblicos también que hablan acerca de lo mismo, que el Espíritu Santo había venido, había hablado a través de las personas, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Ya leímos lo que dice segundo de Samuel 23, 1 y 2, sobre todo el versículo 2 dice de David que él habló por medio del Espíritu. Ahora leamos este siguiente versículo, Números capítulo 24, versículo 2, dice: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Subrayo esta palabra: y el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Así que aquí podemos encontrar, hermanos, hermanas, acerca de Balaam, que había venido el Espíritu Santo sobre él. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre el siervo de Dios, y habló y predicó la palabra. Ahora, hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno también de la inspiración del Espíritu Santo, como él había venido sobre las personas. Vamos rápidamente al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, donde está relatado grandes milagros por Pedro, por Pablo, los mayores personajes o principales protagonistas
del libro de los Hechos. Por ejemplo, del capítulo 1 hasta el capítulo 12 habla de todo lo que Pedro hizo, su primera, segunda predicación, la llegada del Espíritu Santo, cuando sanaron a aquel hombre cojo de nacimiento sentado en el pórtico de Salomón, y otros relatos importantes. Y ya del capítulo 13 hasta el 28 habla acerca de los 3 viajes misioneros de Pablo, realizando milagros también por obra del Espíritu Santo. Así que leamos, hermanos, Hechos capítulo 1 versículo 16. Hechos 1:16. Recuerden, vuelvo a repetirles, estamos hablando en cuanto al Espíritu Santo en relación a la inspiración. Ya hablamos en cuanto al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en relación al milenio. Ahora estamos hablando acerca del Espíritu Santo en relación a la inspiración, como fue inspirado David, como fue inspirado Balaam. Ahora me gustaría cómo el Espíritu Santo también fue inspirando a los del Nuevo Testamento. Me gustaría que veamos esto también. Muy bien, leamos entonces Hechos 1:16. Seguramente ya estamos ahí y leemos juntos. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Miren, hermanos, desde el inicio del capítulo 1 de Hechos, los apóstoles estaban reconociendo de todo lo que el Espíritu Santo había dicho anticipadamente. Dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pedro hablando a los que estaban ahí reunidos después que ellos habían regresado del monte de los Olivos, donde vieron a Jesucristo siendo alzado en el cielo, en las nubes. Entonces ellos regresaron al aposento alto. Pedro dice: varones hermanos, dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes que esto sucediera por boca de David acerca de Judas. Ya estaba profetizado que Judas iba a traicionar, no iba a terminar bien con los 12 apóstoles, y así fue, y eso fue profetizado antes por los profetas, porque estaban ellos siendo guiados, ungidos por el Espíritu Santo. Ahora pasemos en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 25. Ahora notaremos lo que el versículo 25 del capítulo 4 sigue diciendo. Es interesante notar entonces cómo la palabra de Dios se cumplió. Lo que profetizaron en el Antiguo Testamento, la llegada del Espíritu Santo, ya se mencionó de la traición de Judas, todo eso ya se había dicho antes. Ahora veamos lo que sigue diciendo aquí en cuanto al Espíritu Santo en relación a la inspiración, es de la inspiración de la palabra, la inspiración divina. Dice Hechos 4:25, leamos juntos: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hasta ahí, hermanos. Hermanos, aquí una vez más la Biblia dice que por boca de David tu siervo dijiste. Y por eso fue necesario leer primero segundo de Samuel 23, 1 al 2, porque ahí la Biblia dice, os dice David, que el Espíritu Santo puso las palabras en su boca y todo se cumplió en el tiempo de Dios, porque la palabra de Dios fue traída, es inspiración divina. Los que predicaron en el Antiguo Testamento vivieron en diferentes épocas, en diferentes momentos, pero todo coincide lo que ellos hablaron en cuanto al Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar a otros versículos aquí mismo en el Nuevo Testamento. Ahora nos vamos a Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer los versículos, capítulo 1, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10
11 y 12. Yo quisiera que juntos notemos, hermanos, lo que sigue diciendo aquí la palabra en cuanto a la inspiración de ella misma, en cuanto a la inspiración divina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, llegamos al 12. Muy bien, leamos juntos, hermanos, nuestros siguientes versículos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, hermana, si usted está captando la idea de lo que estamos hablando en esta noche, hay una relación del Espíritu Santo en cuanto a la inspiración divina. Todo lo que se escribió fue guiado por el Espíritu Santo. El versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la gracia salvadora. Cuando Cristo vino a este mundo, trajo la salvación a todos aquellos que creen en Él, y todo eso lo dijeron los profetas anticipadamente. Y todo se cumplió en el tiempo de Dios, porque era el Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, y por eso todo lo que dijo también se cumplió. También llegó su momento en que cada parte de lo que se fue profetizado se cumplió. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, investigando, conociendo, pero habían cosas que simplemente tuvieron que obedecer y profetizar, y que en el tiempo de Dios se cumpliría. Ahora sigue diciendo nuestro siguiente versículo, el verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos habían sido guiados por el Señor. Y luego sigue diciendo: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellas. Cuando uno estudia, hermanos, acerca de la vida de Jesucristo, de las profecías bíblicas, todo fue profetizado acerca de la vida de Él. Dónde iba a nacer, quién iba a ser su madre, quién lo iba a traicionar. Y todo lo que sucedió con el Señor había sido profetizado mucho antes. Y los profetas hablaron y se cumplieron las palabras, porque era el Espíritu Santo que estaba guiándolos. El versículo es muy claro, dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya estaba profetizado también donde Él iba a regresando al Dios Padre, y también ya está profetizado, está en Zacarías, que Él vendría una vez más, donde el Señor pondrá su pie. Cuando regresará con la iglesia, será una vez en el monte de los olivos, donde Él un día ascendió a los cielos. Todo está profetizado, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Ahora, el versículo 12 que ya leímos dice:
A estos, es decir, a los profetas del Antiguo Testamento, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Todo lo que hablaron era para nosotros, para la iglesia, para los que vamos a creer en el Señor. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cristo, entonces, pues, que ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino y Él mora en cada uno de nosotros. Ahora, hay algo interesante acá, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay cosas que los profetas simplemente hablaron, dijeron, y también muchas veces a través de la ayuda también, o la presencia de los ángeles, que son también servidores del Señor. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, que nosotros tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, de conocer al Señor, que los ángeles anhelan mirar. Los profetas hablaron entonces siendo inspirados por el Señor. Hay un versículo, también no recuerdo bien, creo que lo leímos la semana pasada, que habla acerca que cada parte de la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo y todo entonces está guiado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no fuera entonces el mismo Dios, ¿cómo puede entonces decir o enseñar y que las cosas se cumplieran tal como se había dicho? Estamos aquí en Pedro, ahora pasemos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1:21, y ustedes verán conmigo la confirmación de este versículo. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue inspiración del Espíritu Santo. Leamos entonces Segunda de Pedro 1:21. Levanten su voz ahí conmigo y leemos juntos. Dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué, hermanos? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en relación a la inspiración. Todo lo que hay aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, todo fue inspiración divina. Muchos han querido ir en contra de la Biblia, negar la Biblia. Saben, hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo es cumplimiento de las profecías. Hay muchos que niegan, dicen que la Biblia no es palabra de Dios, pero finalmente las cosas que van sucediendo, todo va confirmando que ya está dicho en la Biblia, que Dios ya lo ha dicho, que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque la profecía no fue idea humana. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie por su propia voluntad. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas dijeron, yo voy a escribir algo que siento que yo quiero escribir para dejar algo que yo siento que debo escribir aquí. No. Ellos escribieron, dejaron todo según lo que el Espíritu Santo les mandó que escribieran. El versículo es muy claro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La semana pasada, seguramente se recuerdan, hermanos, hablábamos acerca cómo el Espíritu Santo vino sobre los profetas, sobre los que habían escrito cada parte de la Biblia. Dios es el que ha hablado a través de cada uno de ellos. Mencionamos a Daniel, a Ezequiel, a Miqueas y entre otros más. Y todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron usados por el Señor. Solo fueron instrumentos de Él. Ahora quiero decirles algo en esta noche, amados hermanos y hermanas. Igual nosotros ahora,
los que predicamos la palabra de Dios, ya sea pastor, ya sea obrero, un misionero, un evangelista, o alguien que predica en una radio, que es el locutor en una radio y de pronto da una breve reflexión. Simplemente predicamos, enseñamos lo que ya está en la palabra y siempre guiados por el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que hable a través de cada uno de nosotros. Por eso siempre que me escuchan orar al Señor, siempre digo: Señor, habla a tu pueblo a través de mí. Solo quiero ser un instrumento en tus manos, que seas tú hablando a ellos. Cuando la palabra de Dios se predica y es el Espíritu Santo que está hablando, toca corazones. De pronto hay hermanos, hermanas que son cambiados, transformados, tocados por la palabra. Algunos se reconcilian, algunos renuevan su voto de servicio al Señor, algunos quizás se convierten, porque el Espíritu Santo es el que habla. Yo un día aprendí que no es por la elocuencia de hablar, que cómo habla este hermano, qué tan interesante cómo se expresa, o su voz, no tiene nada que ver. Es el Espíritu Santo el que habla, el que toca cada corazón. Y por eso es importante dejar que Dios nos use a cada uno. Solo somos instrumentos en sus manos. Aquí los hermanos han dejado sus instrumentos. Por ejemplo, mira esta guitarra. Mientras que está aquí, nadie lo ejecuta, no emite ni un sonido. Pero cuando alguien le toca, y con las notas, y cuando suena bien las notas, qué lindo, ¿verdad? Igual es esa idea, que solo seamos instrumentos en las manos de Dios, que sea Él hablando a su pueblo. Dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Denme otros minutitos más, hermanos. Vamos a leer otros preciosos versículos que hablan acerca de cómo la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora me gustaría que vayamos a nuestros últimos versículos en esta noche. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y notarán conmigo lo que está diciendo también el apóstol Pablo acá. Ya leímos en segunda de Pedro 1:21, donde Pedro dice que toda la escritura, la profecía fue traída por el Espíritu Santo, no por voluntad humana, o no lo que ellos quisieron, sino lo que el Espíritu Santo dijo que ellos escribieran. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leamos juntos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo, en relación a la inspiración, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el versículo dice claramente: toda la escritura, todita, desde el inicio, desde Génesis 1:1 hasta su parte final, dice el versículo, hermanos, toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Es inspirada por Dios. Fue inspiración divina. Nadie quiso dejar algo aquí en la Biblia como se le vino en gana, como diciendo: yo quiero dejar algo aquí, siento que debo decir esto. No, el Espíritu Santo es el que mandó, ordenó a cada uno, a cada quien, ya sea los que Dios usó en el Antiguo Testamento, los que Él usó en el Nuevo Testamento. Cada parte, cada frase que se dejó escrito, hermanos, fue porque el Espíritu Santo así mandó que ellos escribieran, que cada uno de ellos dejaran dicho lo que Dios quería que se escribiera.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Y como usted ya leyó ahí conmigo, hay 4 propósitos por qué la Biblia se escribió. Primero, dice que es útil para enseñarnos. La Biblia nos ha enseñado cómo vivir bajo el temor de Dios. En la Biblia podemos encontrar entonces guía, instrucciones, cómo vivir para agradar al Señor. Ella nos enseña también quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Después de que dice entonces que ella es útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir tiene que ver entonces, a veces también la palabra nos puede enseñar de una manera quizás dolorosa cuando estamos actuando contrario a la voluntad de Dios. A veces la palabra del Señor nos duele también cuando nos reta, cuando nos desafía. Muchas veces nos redarguye. Muchas veces la palabra de Dios también puede hacer llorar a alguien y sentir que está mal y que necesita mejorar en su vida, quizás en diferentes áreas, y qué mejor es dejar que la Biblia haga esa obra en cada uno de nosotros. Después de que dice redarguir, ahora para corregir. Todos en algún momento hemos sido corregidos por la palabra de Dios. Usted ha de recordar cuándo fue la última vez que usted sintió que la palabra de Dios fue como que muy directa, hasta duro, le dolió en el corazón. A veces de pronto alguien dice: ¿cómo sabe ese predicador, cómo sabe ese pastor mi vida? Él habló todo de mí desde el púlpito. Él quizás ni te conoce, pero la palabra de Dios siempre contiene la verdad. La palabra de Dios siempre nos enseña la verdad que Él ha dejado en su palabra. Y luego después le dice corregir y para instruir en justicia. Hay buenas instrucciones en la Biblia. La palabra del Señor es como un mapa, un guía, nos instruye, nos enseña cómo caminar en la voluntad de Dios, cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Si no queremos que Dios nos castigue, si no queremos que venga la ira de Dios sobre nosotros, dejemos que su palabra nos instruya. Y luego dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor entonces nos enseña cómo perfeccionarnos a cada día. Usted sin duda ha escuchado esto: nadie es perfecto. Claro, estamos de acuerdo en eso, nadie es perfecto, pero todos somos seres perfectibles. ¿Qué quiere decir eso de ser seres perfectibles? Que a cada día procuramos perfeccionarnos. Lo que hicimos mal ayer, hoy lo podemos mejorar. Lo que hicimos mal hoy, mañana lo podemos mejorar. Entonces somos seres perfectibles. Cada día debemos procurar, hermanos, hermanas, mejorar. Para eso estudiamos la palabra. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos, para seguir perfeccionándonos a cada día. Recuerden, no es lo mismo decir perfecto que ser perfectible. Ninguno es perfecto, pero somos seres perfectibles. A cada día debemos procurar entonces de vivir con esta mentalidad: yo voy a tratar de ser mejor el día de hoy. Amados hermanos, hermanas, para terminar en esta hora de la noche, hemos hablado entonces un momento acerca del Espíritu Santo en relación al milenio, de lo que sucederá más adelante, y luego hablamos acerca del Espíritu Santo en relación a la inspiración. Todo lo que está en la Biblia fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que vale la pena estudiar la Biblia, sí. Vale la pena confiar en ella, sí. Todo lo que hay en la Biblia, Dios lo ha dejado, y cada uno de nosotros es nuestro privilegio leerla, estudiarla. Ojalá que muchos de los que estamos acá podemos tomar la decisión de leer la Biblia cada día, por lo menos un capítulo, 2 capítulos, y poder alimentarnos de ella.
en mi orden de lectura que estoy llevando ahorita, estoy en el Salmo 122, ya casi voy terminando el libro de los Salmos. Siempre que uno lee una vez un capítulo, vuelves a leer la tercera, cuarta, quinta vez, siempre hay algo nuevo que vas a encontrar. Quizás apenas leíste ese capítulo ayer y lo vuelves a leer hoy y de pronto dices, ayer no me percaté de esto. Ahora esto es lo que me llama la atención de este versículo, de este capítulo, y es así, porque la Biblia es como una fuente inagotable. Cada día nos sorprende, cada día hay algo nuevo en ella, porque fue inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hermano, hermana, que nunca dejemos de recibir las enseñanzas de la palabra, porque es Dios el que nos habla.